Muy buenas, soy Marcos Vázquez y hoy os traigo una nueva sesión de preguntas y respuestas, intentando como siempre tocar temas novedosos y creo que muy interesantes. Empezamos, por ejemplo, hablando sobre la técnica de carrera, especialmente sobre el tipo de pisada, si es mejor aterrizar con el talón, con la punta, con la zona media del pie, y aprovecho para hablar de cómo se ha hecho tradicionalmente demasiado énfasis en la técnica correcta, y no solo al correr, sino en el ejercicio en general, y cómo tenemos cada vez más evidencia de que la técnica correcta es un tema bastante individual. Hablando de ejercicios, me consultan después sobre alternativas al peso muerto para gente que no puede hacerlo, simplemente que no se siente cómodo con este ejercicio. Hay una consulta a continuación sobre dieta vegana y proteína y si es verdad que consumimos ya mucha proteína o por qué se recomienda ahora más proteína que antes. Nos preguntan después sobre por qué se eleva la glucosa al hacer ejercicio y hablo un poco más del efecto de la actividad física en el control glucémico, tanto a corto como a largo plazo, y es un tema que genera bastante confusión. Y por último, tenemos una consulta sobre violencia, si los humanos somos violentos por naturaleza y qué opinaban los filósofos estoicos sobre este tema. Así que haremos un repaso filosófico sobre la violencia, pero también biológico y social para intentar responder a esta interesante cuestión. Antes de pasar a las preguntas, hace tiempo que nos hablo de los overnights de avena que formulé junto a la neoyorquina y que os permiten disfrutar de un desayuno nutritivo en cuestión de segundos. Estas overnights se basan evidentemente en avena, que es con diferencia mi cereal favorito, por ser rico en proteína, por tener muchos betaglucanos y distintos polifenoles, y además enriquecemos esta avena con más proteína y con otros alimentos densos nutricionalmente como extracto de arándano, chía, nibs de cacao, etc., ¿vale? En función del sabor. Y aunque están pensadas para usarse como overnight, es decir, para mezclar con líquido por la noche y dejarse en la nevera para que estén listas a la mañana siguiente, son muy versátiles y pueden usarse también para mezclar con el yogur, para añadir una ensalada, etc. Para tener más información podéis ir a fitnessrevolucionario.com/ON de overnight e iréis directamente a la página de las overnight, o podéis también visitar tiendafitnessrevolucionario.com, todo junto, tiendafitnessrevolucionario.com, donde tenéis mis libros, mi diario esencial, pero también los productos de overnight de la neoyorquina y varios productos de Paleobully. Desde ahí podéis comprar todo con un solo envío. Y en cualquier caso tendréis un descuento del 10% con el código FR10 en mayúscula y con número FR10. Y os recuerdo también que el 25 de febrero arranca la segunda edición del curso de nutrición deportiva de Perform Institute y que tiene un precio especial hasta el 19 de febrero, así que si os apetece aprender más sobre nutrición para el deporte, visitad fitnessrevolucionario.com/perform, PERFORM, fitnessrevolucionario.com/perform y reservad vuestra plaza. Y ahora sí, pasamos a vuestras preguntas. Hola Marcos, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo, darte las gracias por todo lo que compartes porque es súper útil y se aprende un montón contigo, así que me uno a toda la gente que te damos las gracias por ello. Te quería hacer una pregunta acerca de correr y cómo recomiendas tú que se haga o cómo debería ser la pisada. He escuchado gente que dice que hay que caer primero con el talón y ya de ahí apoyar el pie, o sea, como normalmente la manera habitual en la que andamos. He escuchado gente que dice que hay que intentar apoyar en plano, más o menos plano, o sea, cayendo un poquito con la puntera primero y ya de ahí apoyar el talón. Y bueno, he ido recientemente a hacerme un estudio de la pisada y el podólogo me dijo que los corredores profesionales corren de puntillas, no llegan a apoyar nunca el talón, simplemente van de puntillas, cosa que yo nunca había escuchado y me ha sorprendido. Pero bueno, la podólogo también me ha dicho que ella no es especialista en correr, que vamos, pero que los corredores profesionales lo hacen así. Y la verdad que como hay distintas recomendaciones en ese sentido, ya la verdad que no me aclaro y me gustaría saber qué opinas tú al respecto y cómo recomiendas tú que sea la pisada al correr. Muchas gracias. Es una pregunta interesante sobre la que hace unos años te diría que había una respuesta sencilla, pero como suele ocurrir a medida que se publican más estudios y tenemos mejor tecnología para evaluar la realidad, para evaluar el movimiento, pues vemos que la cosa se complica. Por ejemplo, algunos estudios de hace 10-15 años parecían indicar que las personas que taloneaban, es decir, que aterrizaban primero con el talón, tenían más riesgo de lesión, y estudios en corredores de larga distancia de Kenia y de Etiopía mostraban que tendían a aterrizar con la zona media del pie, ¿no? Aprovechando ese muelle natural que tenemos, que es el arco plantar, pero es verdad que la mayoría de estos corredores africanos iban sin calzado deportivo, bueno, sin ningún tipo de calzado en realidad, ¿no? Y todo apunta a que esta es la forma más
natural, entre comillas, de correr y que menos fuerzas de impacto genera. Y este era más o menos el consenso, a partir sobre todo también de un estudio publicado en Nature por el equipo de Daniel Lieberman, que es de la Universidad de Harvard, que por cierto tiene libros muy buenos sobre cómo la evolución moldeó el cuerpo humano, cómo moldeó también nuestra necesidad de hacer ejercicio. Y como siempre me estáis pidiendo recomendaciones de libros, dejaré estos en las notas del episodio de hoy porque merecen la pena, ¿vale? Y recordad que las notas están en el blog, en fitnessrevolucionario.com/radio. Entonces, volviendo al tema, parecía en aquel momento que era ya un caso resuelto. A partir de ese estudio y algunos similares se creó todo el movimiento de barefoot running, ¿no? De calzado minimalista. O bueno, no es de todo verdad, porque, a ver, el movimiento ya existía. Se acababa de publicar el libro de Born to Run de Chris McDougall, ¿no? Sobre los tarahumaras de México, que también hacían largas carreras descalzos, entraba en bastante detalle sobre los beneficios de correr descalzo, y todo eso tiene sentido. O sea, en general tiene bastante respaldo científico esta idea, pero quizás se simplificó mucho el mensaje, ¿no? O sea, la conclusión parecía ser que todo el mundo debía correr así, que todo el mundo debía correr con calzado minimalista, y la realidad, como casi siempre, pues es más compleja. Por ejemplo, estudios posteriores sobre las fuerzas que soporta el cuerpo al correr replican lo que encontró Lieberman en su momento, pero parece que el cuerpo adapta su biomecánica para que esas fuerzas permanezcan constantes, ¿no? Por tanto, al correr descalzos tendemos a caer más en la zona frontal y media del pie, unos un poquito más adelante, unos un poco más atrás, ¿vale? Pero el talón sí toca el suelo después, pero es raro talonear si corres descalzo. Y sin embargo, al ponernos calzado con talón acolchado, muchos corredores tienden a talonear, pero igualando la fuerza total que soportan sus tejidos. Dicho esto, lo que sí cambia es la distribución de esa fuerza total, y por eso si alguien lleva toda su vida corriendo con calzado acolchado, ¿no? Y de repente empieza a correr con calzado minimalista, el riesgo de lesión aumenta a corto plazo porque va a involucrar nueva musculatura para absorber el impacto, musculatura que tiene seguramente atrofiada o poco desarrollada, y de ahí la importancia de hacer una fase de transición. Por otra parte, estudios en biomecánica indican además que esta no es la única variable que importa, sino que hay otra que puede ser incluso más importante, que es dónde aterriza el pie en cada zancada o cómo de lejos de nuestro centro de gravedad. Y aquí la recomendación general es que el pie no debería tocar el suelo muy por delante de ti, y la peor combinación sería aterrizar con el talón y con la pierna muy estirada, o sea, muy por delante de tu centro de gravedad, que estaría por debajo de la cadera, ¿no? Sin embargo, si el pie aterriza más cerca de ti y por tanto con la rodilla más flexionada, parece que no es tan relevante si tocas primero el suelo con el talón que con el medio del pie. Y más allá de los estudios en laboratorio, tiene sentido también analizar qué hacen los mejores deportistas en el mundo real, ¿no? Y hay un estudio, maratonistas del Campeonato del Mundo en 2017, o sea, no es la San Silvestre de Madrid, es un campeonato del mundo, encontró una gran variedad, pero había una minoría que aterrizaba con la parte más delantera del pie, un grupo grande que aterrizaba con la parte central y otro también grande que tendía a aterrizar con el talón. Y hay un dato interesante más, y es que en muchos casos la pisada iba cambiando, lo que biomecánicamente tendría sentido por lo que decía antes, ¿no? Porque cada tipo de pisada hace más énfasis en unos tejidos que en otros, y a medida que unos tejidos se fatigan, pues el cerebro, de manera inconsciente muchas veces, altera la técnica para dar descanso a unos tejidos y hacer trabajar a otros. Y la conclusión de los propios investigadores es que no parece haber una pisada óptima en relación al rendimiento y que los atletas deberían tener cuidado a la hora de que les intenten imponer una técnica de carrera que no es la que les sale de manera natural. Y reconozco que a medida que se publican más estudios, que entendemos mejor la variabilidad y la capacidad de adaptación del cuerpo humano, menos me gusta hablar de la técnica correcta, así en mayúsculas, y ahora no me refiero solo a correr, sino a cualquier ejercicio o deporte en general, porque este mismo tipo de estudios han salido en relación a muchos ámbitos. Pero siguiendo con la técnica de carrera, y ya por concluir, el año pasado se publicó un estudio que evaluaba si había correlación entre la técnica de carrera y la economía de carrera, que es el consumo de oxígeno para mantener una velocidad submáxima de carrera, que como comenté alguna vez es más importante incluso que el VO2 max. Es uno de los mejores indicadores o predictores del éxito o del nivel de un corredor, y tendemos a pensar que una técnica entre comillas bonita, que se ve eficiente desde fuera, va a suponer una mejor economía de carrera, y la conclusión del estudio es que no se encontró esa correlación entre la técnica que se ve mejor, digamos, y la economía real de carrera. Y la conclusión de los investigadores es muy similar a la del estudio que mencioné antes, y dicen que los entrenadores no deberían intentar modificar el patrón de carrera que les sale a los corredores de manera natural para mejorar su economía de carrera.
Y a ver, para que no se me malinterprete, porque estos temas generan mucho debate en las redes sociales, o sea, sí creo que hay técnicas mejores que otras, más eficientes, menos propensas a lesiones, ¿vale? Eso es verdad, pero también hay mucha más variabilidad de la que pensamos. O sea, no hay una técnica óptima para todo el mundo en sentadilla o en peso muerto o en ningún ejercicio, y lo mismo ocurre a la hora de correr. Creo que hay ciertas pautas generales que son buenas para la mayoría, sí, y personalmente, si hablamos de correr, pues me gusta, por ejemplo, la técnica POSE, que es P-O-S-E, de Romanov, que propone pues mantener una postura del cuerpo erguida, ligeramente inclinada hacia adelante, intentando que el pie aterrice lo más cerca posible del centro de gravedad, es decir, relativamente cerca del cuerpo, con la parte media o frontal del pie. Creo que esto como recomendación a la que intentar apuntar es buena, especialmente si corremos con calzado minimalista, pero no lo tomemos como el estándar ideal y califiquemos de mala cualquier cosa que se salga de este estándar o de cualquier otro. Pero tampoco nos vayamos al extremo opuesto de pensar que nada importa, ¿no? O sea, si somos entrenadores de corredores, pues sería absurdo decir, oye, corre como te salga y ya está. O sea, esa no es la conclusión de los estudios. Claro que se pueden dar pautas, claro que se pueden corregir errores básicos, y esto aplica especialmente si vemos a atletas que se lesionan con mucha frecuencia, ¿no? Si cada 2x3 tienen molestias o lesiones, pues probablemente haya algo en su técnica que hay que mejorar. Y por eso creo que es bueno, que es necesario que se den estas pautas, pero sin tener en la cabeza una técnica final óptima, porque la mejor técnica para cada corredor va a terminar siendo distinta. Y eso es para mí la gran conclusión de toda esta nueva evidencia que se va acumulando. Y sé que esto no da una respuesta definitiva a tu pregunta, pero es que es una pregunta sin respuesta definitiva. Y cualquiera que te dé una respuesta definitiva de manera categórica, pues creo que simplemente no está al tanto de los conocimientos más recientes. ¿Qué tal, Marco? Primero que nada, quisiera agradecerte por tu contenido. Creo que es muy valioso y inspira a muchas personas, nos ayuda a mejorar nuestro estilo de vida y a crear hábitos realmente sostenibles en el tiempo y saludables. Bueno, pasando directo a la pregunta, a lo largo del tiempo llevo más o menos unos 6 años entrenando en el gimnasio. He intentado con diferentes variaciones de peso muerto incorporarlas a mi entrenamiento, pero al final termino por no estar cómodo con ninguna de las variaciones. Realmente he revisado mi técnica con diferentes asesores, pero no termino por sentirme cómodo con el ejercicio. Soy una persona de bastante alta estatura y no sé si esto tenga alguna limitación en mi momento de ejecutar el ejercicio, pero mi pregunta concreta es si tuviera que reemplazar el peso muerto en mi rutina por otro ejercicio o algunos otros ejercicios, ¿cuáles crees que sería bueno incorporar, digamos, si tuviéramos una limitante para realizar peso muerto? Entiendo que es un ejercicio que es muy completo, multiarticular y que puedes progresar bastante al momento de ir incrementando la carga, ¿no? Me gustaría que me pudieras orientar en... Bueno, se cortó al final la pregunta, pero creo que está clara, ¿no? Y la he puesto aquí porque, al igual que hay mucha controversia sobre la pisada óptima, pues también el peso muerto es uno de esos ejercicios que genera mucha controversia. Están por un lado los defensores a ultranza, que te van a decir que el peso muerto tiene que estar sí o sí en cualquier rutina de fuerza, que es un ejercicio irreemplazable porque trabaja toda la cadena posterior, que fortalece los isquiosurales, los glúteos, los erectores espinales, ¿no? Que son esa parte tan importante del core, como hablamos en el último episodio con Domingo Sánchez, el 349. También fortalece los trapecios, por supuesto la fuerza de agarre, los antebrazos, etcétera, etcétera. Y por eso este grupo te dirá que si no te sientes cómodo con él o no notas buenas sensaciones, pues que lo intentes de otras maneras, con distintas variantes, pero que tiene que estar, ¿no? Digamos que esa es una postura entre comillas extrema, pero en el bando opuesto tenemos a los que dicen que es un ejercicio peligroso para la espalda y que no debería hacerse. Y personalmente estoy en un punto intermedio, aunque bueno, intermedio no es equidistante, o sea, estoy más cerca del primer grupo, en el sentido de que si lo puedes hacer y no notas molestias o problemas, mi recomendación es incluirlo. Es un ejercicio muy efectivo que te permite trabajar una gran cantidad de masa muscular en poco tiempo, con gran transferencia a la vida real. Al final te enseña a levantar pesos del suelo de manera segura, y si lo haces con la técnica adecuada y la progresión adecuada, pues no es lesivo, ¿vale? O no es inherentemente lesivo. Te puedes lesionar, obviamente, y yo mismo he tenido un par de lesiones leves con el peso muerto, pero también me ha reportado muchísimos beneficios y nunca he tenido dolores de espalda, y no solo por el peso muerto, evidentemente, son muchos factores, pero una espalda fuerte mejora nuestra capacidad de levantar objetos pesados del suelo, ayuda sin duda a prevenir problemas a largo plazo, etcétera.
Y sobre el tema de la técnica, pues conecto otra vez con la respuesta anterior, ¿no? Hay técnicas mejores o peores, claro que sí, y merece la pena dejarse asesorar y pulir la técnica poco a poco, pero no hay una técnica perfecta tampoco para el peso muerto y es más importante hacer una progresión gradual que obsesionarse con una supuesta técnica ideal. Entonces, me gusta el peso muerto, pero igual que no hay alimentos imprescindibles, no hay ejercicios imprescindibles, ¿no? Si por lo que sea no te gusta o no te sientes cómodo o lo que sea, puedes lograr el mismo nivel de hipertrofia y casi también de fuerza combinando otros ejercicios. Por ejemplo, para glúteos podrías usar hip thrust, para la cadena posterior puedes usar los swings de kettlebell, que tienen además ese componente balístico, o hablando de kettlebells puedes probar el peso muerto a una pierna con kettlebell o con mancuerna, que pone menos carga en la espalda, pero trabaja también los isquios, añade un componente además muy interesante de equilibrio o de estabilidad, que tiene más transferencia incluso a muchos deportes. Puedes hacer también remo con barra, con mancuernas, good mornings, con menos peso para fortalecer zona lumbar y glúteos y también en parte isquios. O más fácil todavía, puedes hacer hiperextensiones de espaldas en máquinas. Si tienes acceso a una máquina de curl femoral tumbado, pues también es buena opción. O curl nórdico, un ejercicio que poca gente hace y que también tiene mucha transferencia al deporte y ayuda a prevenir lesiones. Me gusta también el paseo del granjero, que es ya un poco distinto, pero que también trabaja mucho el agarre, el core y los trapecios, ¿no? Igual que en el peso muerto. Si tienes poleas, también me gusta el cable pull through, o bueno, lo puedes hacer también con bandas de resistencia, ¿no? Al igual que el curl de isquios que decía antes. Entonces, bueno, hay muchas alternativas, como ves, y la idea sería coger un par de ejercicios de cada gran grupo, de los que he comentado, e incluirlos en tu rutina global, y de esta manera, pues no vas a perder nada realmente por no hacer peso muerto. Marcos, muchas gracias por la labor divulgativa tan fantástica que haces y esta vez me animo yo a hacer una pregunta porque me resultan muy útiles todas las respuestas que vas abordando en los programas. Quería saber sobre el tema de la proteína. Yo he sido vegetariana durante 30 años y uno de los argumentos de la dieta vegetariana es que se toma demasiada proteína en la sociedad actual y que no hay carencia alguna en la sociedad occidental debida a la proteína. Y por otro lado, pues escucho que deberíamos tomar como un 1,8 respecto a nuestro peso de proteína. Entonces, tengo esta duda existencial de si efectivamente necesitamos tanta proteína y por qué los defensores del vegetarianismo dicen que no es necesaria, que consumimos suficiente y que de hecho el problema que tenemos en nuestra sociedad es de exceso más que de carencia. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. He respondido variantes de esta consulta sobre la proteína, por ejemplo, en el podcast 338, en relación a esta idea de que mucha proteína acorta la vida, ¿no? Y explico ahí mi visión sobre por qué creo que no es una buena interpretación de la evidencia actual. Y lo mismo podríamos decir del caso de algunos defensores de las dietas veganas, no de todos, evidentemente, hay gente en este ámbito muy actualizada, pero el problema es el de siempre, que si somos fervientes defensores de algo, aunque no sea por salud, sino por otros aspectos, como suele ocurrir con el veganismo, y ese algo tiene una característica X, como ser baja en proteína o ser baja en calcio, pues la respuesta suele ser que no necesitamos mucha proteína, no necesitamos mucho calcio y evidentemente ese razonamiento es equivocado, ¿no? Y además, una buena dieta vegana no tiene por qué ser baja en proteína o baja en calcio. O sea, con un poco de cuidado se pueden lograr niveles adecuados de ambos y evitar algunos de los riesgos de las dietas veganas. Y, por ejemplo, en el curso de nutrición deportiva de Performance Institute, en uno de los módulos que doy yo precisamente, revisamos varios estudios donde no se ve una pérdida de rendimiento en deportistas veganos siempre que tengan en cuenta ciertos aspectos nutricionales, ¿no? Y la proteína es uno de ellos. Pero volviendo a tu pregunta, ¿no? ¿Y por qué se escucha a veces eso de que consumimos mucha proteína? Pues porque tradicionalmente se recomendaba una ingesta de proteína de 0,8 gramos por kilo y si a nivel poblacional se veían niveles de consumo de 1 gramo por kilo, pues se publicaban artículos alarmistas como que consumíamos un 20% más de la proteína recomendada y cosas así, ¿no? Que es el mismo argumento que vemos en algunos grupos veganos, ¿no? Insisto, no en todos, ¿vale? Pero se escucha bastante. Sin embargo, estudios recientes, tanto en personas jóvenes como mayores, concluyen que ese nivel podría ser el mínimo, ¿vale? Pero no es el óptimo y que el óptimo es claramente superior. Pero aquí hay también división de opiniones, en parte porque a nivel óptimo depende de muchas cosas. A nivel poblacional y sobre todo en personas mayores, se ha visto que los que consumen más de 1,2 gramos por kilo de proteína al día muestran menos pérdida de masa muscular, menos fragilidad, menos osteoporosis y esto es fundamental.
Hasta hace relativamente poco no se entendía bien el enorme papel que tiene la masa muscular en la salud, y al entender mejor esto y el papel que tiene la proteína en el mantenimiento de la masa muscular, pues podemos ajustar mejor las recomendaciones. Si hablamos además de mantener un peso o un nivel de grasa adecuado, se ha visto también que uno de los factores que ha contribuido al aumento de la grasa corporal es que consumimos menos proteína que antes, principalmente porque comemos muchos más alimentos ultraprocesados. Y estos alimentos ultraprocesados tienen dos características principales, una que son bajos en proteína y dos que son bajos en fibra, que son los dos factores que más influyen en la saciedad. Y al comer menos proteína y menos fibra, terminamos comiendo más calorías y tendemos, por tanto, a engordar más. Y multitud de estudios indican también que las dietas algo más altas en proteína nos hacen perder más peso, no solo por el efecto en la saciedad, sino también porque eleva la termogénesis y además minimizan la pérdida de masa muscular cuando hacemos restricción calórica. Y estos aspectos son muy importantes para perder grasa de manera saludable. Hay un concepto muy interesante aquí, que es el proteinostato, del que he hablado en varias ocasiones. No me voy a extender aquí, pero dejaré un enlace en las notas del episodio, o si buscáis en Google Fitness Revolucionario proteinostato, os aparecerá el artículo. Dicho esto, una vez más, y al igual que con el peso muerto, tendemos a polarizar. Y hemos criticado ahora a un extremo del espectro, ¿no? A los que piensan que comemos mucha proteína y que más de 0,8 gramos por kilo es malo y no sé qué, que están equivocados. Pero en el otro extremo tenemos a los que afirman que todo el mundo debería comer 1,8 gramos por kilo o más, y que si no haces eso vas a perder músculo, no vas a rendir bien. Aconsejan comprar todos estos productos nuevos, que si yogur con extra de proteína, pan con proteína, café con proteína, y esto tampoco es necesario. Lo que nos dice la evidencia actual es que cualquier cosa entre 1,2 y 1,8 gramos por kilo es suficiente para el 90% de la gente. De hecho, el año pasado se publicó un gran metaanálisis en personas entrenadas y concluyó que no se veían beneficios en la ganancia de masa muscular a partir de 1,6 gramos por kilo. Evidentemente es un número promedio, en algunos casos pues algo más será mejor, pero es raro que alguien realmente vaya a mejorar más por consumir 2,5 gramos por kilo, ¿vale? Hay matices, sí, por ejemplo, si estás haciendo un déficit calórico agresivo, tiene sentido estar durante ese tiempo en niveles algo superiores, por encima de 1,8, incluso por encima de 2 gramos por kilo, porque hay más riesgo de pérdida de masa muscular, porque además aportas más saciedad, pero no es la proteína que necesitas día tras día para toda la vida, ¿vale? Simplemente un periodo concreto con un objetivo concreto y puntual. Y, por ejemplo, en los desafíos que hacemos nosotros, ¿no? Pues la recomendación que damos es 1,5 gramos por kilo, porque si subes mucho más, hay gente a la que le cuesta llegar, y ese nivel es relativamente fácil de alcanzar, produce ya suficiente saciedad y tiene suficiente margen de seguridad en cuanto a la retención de masa muscular. También comento siempre que si tienes bastante sobrepeso, tiene más sentido hacer el cálculo de la proteína respecto a tu peso objetivo en vez de tu peso actual, ¿no? O sea, si pesas 100 kilos, pero tu peso, entre comillas, objetivo es 80 kilos, que es lo que pesabas de joven o lo que correspondería más o menos a tu altura, pues no necesitas 150 gramos de proteína. Seguramente con 120 sea suficiente. En resumen, que el rango de proteína adecuado es bastante amplio, 0,8 gramos por kilo puede ser suficiente para no tener problemas a corto plazo, pero no es lo óptimo a largo plazo. Tampoco hace falta irse a niveles muy altos ni obsesionarse con la proteína, y apuntaría para la mayoría de personas, pues eso, entre niveles de 1,2 y 1,8 gramos por kilo, dependiendo ya de si estás en déficit o no, si haces más deporte o menos, si te gusta comer más o menos proteína. En función de eso podrías estar un poco más arriba o más abajo, pero intentaría no bajar de ese 1,2 gramos por kilo en la mayoría de casos. Hola Marcos, buenas tardes. Mi nombre es Edu. Nada, en primer lugar felicitarte por tu labor divulgativa. Recién he terminado el libro de Invicto y es una auténtica maravilla de sabiduría. Nada, mi pregunta viene por un tema de glucosa, para entender más cómo funciona mi cuerpo, si está funcionando bien y es normal lo que me pasa. Nada, ayer tengo un dispositivo para medir la glucosa y las cetonas, y ayer antes del entreno de fuerza, por la tarde, después de la comida, pues la glucosa la tenía 84 y post-entreno la tenía 97. Y hoy que he hecho una dieta cetogénica, he ido a correr después, 4 horas después, y la glucosa tenía 79 y me ha subido a 97 después de una series de sprints. He hecho un entreno bastante intenso y nada, era para saber el por qué, si es normal, y la explicación para entender cómo funciona un poco más mi cuerpo. Muchas gracias.
Pues gracias por la pregunta y por tus palabras. Y es totalmente normal eso de la glucosa, ¿no? O sea, el ejercicio y especialmente el ejercicio de alta intensidad eleva las catecolaminas, especialmente la adrenalina y la noradrenalina, que son parte importante de nuestra respuesta al estrés, porque no olvidemos que el ejercicio es un estresor agudo, de corta duración y por tanto un estrés, entre comillas, bueno, en la dosis adecuada, siguiendo este concepto de hormesis del que siempre hablo. Y estas catecolaminas, para prepararnos ante el estrés, ¿no? Para luchar o huir, elevan la frecuencia cardíaca, elevan la presión arterial, movilizan energía, tanto glucosa como ácidos grasos en el torrente sanguíneo, y como digo, a más intensidad, pues más glucosa se libera. En mi caso, he hecho varios experimentos con monitores continuos de glucosa. Ahora mismo llevo puesto uno de Glucovibes, que es una marca española, y al entrenar, pues también me sube la glucosa, entre 10 y 30 miligramos por decilitro, más cerca de 30 si es entrenamiento de fuerza o de alta intensidad, y más cerca de 10 si es cardio ligero. Y como digo, esto es totalmente normal y es la paradoja del estrés agudo, ¿no? Que a corto plazo empeora casi todos los marcadores de salud, pero este estrés agudo activa después mecanismos de regeneración, mecanismos de adaptación, que son los que producen después los efectos beneficiosos a largo plazo. O sea, si un médico sin saber nada te hace una analítica o te revisa justo después de tu sesión de sprints, te mete en la UCI directo, ¿no? Ve frecuencia cardíaca 170, presión arterial por las nubes, glucosa elevada, inflamación alta. Y paradójicamente, este estrés puntual al que sometemos al cuerpo es el que hace que después tengamos una frecuencia cardíaca más baja en reposo, una presión arterial también más baja en reposo, menos inflamación sistémica, una glucosa más baja en ayunas y sobre todo mejor sensibilidad a la insulina, etc. Y además, al igual que todas estas alteraciones, entre comillas, son buenas como respuesta al ejercicio, pues que la glucosa suba como consecuencia de comer carbohidrato tampoco es malo, es algo que es normal fisiológicamente, ¿no? Lo malo sería que suba mucho y que después tarde horas en bajar. Eso reflejaría un mal control glucémico, resistencia a la insulina, o sea, podría ser la antesala de diabetes, pero que suba a 140 por hacer una comida rica en carbohidrato y que media hora después o 45 minutos después la tengas otra vez por debajo de 100, pues es normal, ¿vale? Quiere decir que tu insulina funciona bien, que tus células captan esa glucosa y ya está. Y lo mismo con el ejercicio. De hecho, lo interesante del ejercicio es que aumenta puntualmente la liberación de glucosa en sangre, pero aumenta también mucho la capacidad de los músculos de captar esa glucosa incluso sin insulina. Y esto es así porque las propias contracciones musculares producen la translocación del transportador GLUT4, que es el que hace que la glucosa entre a la fibra muscular, y si estás en reposo, esa activación del transportador la tiene que realizar la insulina al unirse a los receptores de la membrana de esa fibra muscular. Además, al hacer ejercicio, vaciamos el glucógeno muscular y esto hace que las células musculares capten glucosa después con mucha más facilidad, es decir, se vuelven más sensibles a la insulina y estos factores y otros muchos explican por qué el ejercicio tiene un efecto tan positivo en el control de la glucemia a largo plazo, a pesar de que a corto plazo pueda elevar esa glucosa en sangre. Hola Marcos, soy Laura de cerca de Barcelona. Quería preguntarte cuál es tu opinión o tus conocimientos respecto al tema de la violencia en los humanos. Es un tema un poco quizá extraño, pero últimamente le estoy dando muchas vueltas. Es evidente que en el largo de la historia ha tenido una relevancia notable y ha ido apareciendo de forma periódica, tanto en guerras grandes como a pequeña escala. Y a pesar de que no me gusta, sí que creo que quizás es intrínseca, ¿no? al ser humano. Y bueno, quería saber esto, tanto tu opinión, tus conocimientos y también si en la filosofía estoica se habla en algún punto de esto. Nada, muchísimas gracias por todo tu contenido y un abrazo. Es una pregunta muy interesante que distintos filósofos han explorado llegando a conclusiones radicalmente opuestas y creo que es interesante explorar estas ideas más filosóficas primero y después pasar a lo que nos dice la biología y la sociología más reciente. En cuanto a filosofía, tenemos por un lado a Rousseau, siglo XVIII, ¿no? Y sus descendientes que defendían la idea del llamado buen salvaje, que decían que el ser humano es bueno por naturaleza y que en nuestro estado original, digamos, pues éramos desinteresados, tranquilos, pacíficos y que es la sociedad la que nos hizo después violentos, nos hizo valorar el estatus, el dinero
Y hoy existe esta visión, por ejemplo, entre los que piensan que la culpa de los males modernos y lo que genera guerras es el capitalismo, el colonialismo, o que todo es culpa de Occidente y que si no fuera por esto el mundo sería pacífico y nada violento, ¿no? Y estoy caricaturizando un poco esta posición, pero va por ahí. Y en el lado opuesto, siguiendo con los filósofos, teníamos a Thomas Hobbes, un poco antes, siglo XVII, que decía que la vida del hombre primitivo antes de las sociedades modernas, modernas del siglo XVII, pues era literalmente pobre, desagradable, brutal y breve, ¿no? Es decir, el hombre primitivo vivía fatal, era violento, era bruto y gracias a la sociedad se civilizó, redujo la violencia y mejoró su calidad de vida. Y para ver quién tenía razón o en qué punto del espectro se encuentra la realidad, tenemos que pasar de la filosofía a la ciencia, ¿no? Pero antes tenemos que definir bien la pregunta, porque en sí es muy abstracta y no tiene sentido preguntar si somos violentos por naturaleza o no. O sea, evidentemente tenemos la capacidad de ejercer violencia, igual que tenemos la capacidad de ayudar o la capacidad de amar. Y el nivel de violencia que cada especie ejerce es el óptimo, entre comillas, para esa especie en el entorno en el que se desarrolló. Es decir, si por mutaciones salen individuos demasiado pacíficos que sean incapaces de defenderse de agresores o incapaces de pelearse por recursos con otros miembros de su especie, pues sus genes desaparecerían. En muchas especies hay luchas entre machos por las hembras y las hembras se aparean con el macho ganador. En esas especies, un macho pacifista que no creyera en la violencia no hubiera dejado descendencia y por tanto sus genes habrían desaparecido. Y al revés, un individuo demasiado violento que atacara a otro sin motivo constantemente, pues seguramente hubiera sido aniquilado por el resto de su grupo, seguramente hubiera sido rechazado por las hembras también y en consecuencia sus genes también habrían desaparecido. Y lo mismo ocurre si pasamos del individuo al grupo. O sea, grupos de animales muy violentos entre sí que pelearan constantemente por cada trozo de comida, por cada oportunidad de apareamiento, pues se habrían aniquilado. Y por eso la selección natural inventó, entre comillas, soluciones como la jerarquía. La jerarquía no es un invento humano, sino que es algo profundamente biológico. Todos los animales sociales tienen una jerarquía y cada individuo sabe en qué nivel de la jerarquía está. Y hay luchas de vez en cuando por ascender en esa jerarquía, sin duda, pero son poco frecuentes o mucho menos frecuentes que si no hubiera ninguna jerarquía. Es decir, la jerarquía, entre otras cosas, porque no es solo eso, ¿vale?, pero tiene un papel muy importante en limitar la violencia. Y la violencia puntual, de hecho, era una forma de ajustar esa jerarquía. Y para analizar cómo de violento es el ser humano, podemos compararnos, por ejemplo, con los primates más cercanos a nosotros genéticamente, que serían los chimpancés, y seguramente nuestro nivel base de violencia en las sociedades cazadoras-recolectoras en las que evolucionamos era similar al que vemos en ellos. Y, por ejemplo, sabemos que solo los chimpancés y los humanos participan en guerras, es decir, se coordinan en grupos para atacar otros grupos. Y seguramente el motivo es que organizarse para atacar individuos de otro grupo requiere una inteligencia que no está disponible para otros animales. Si hablamos de violencia dentro de su propio grupo de chimpancés, se cree que el ratio de muertes violentas a mano de otros individuos del grupo es alrededor del 2% y es un número muy similar al que se estima en las sociedades cazadoras-recolectoras y primeras sociedades agrarias. Y por tanto parece que no solo somos más o menos igual de violentos que ellos, sino que es muy similar también quién ejerce la violencia y contra quién. O sea, tanto en chimpancés como en humanos, los machos son responsables del 90% de las agresiones y son víctimas del 70% de esas agresiones. Es decir, son verdugos y víctimas en porcentajes mucho más elevados que las mujeres. Y el motivo, como siempre, está en la selección natural. Las hembras tenían menos incentivo para pelearse porque siempre habría machos dispuestos a aparearse con ellas. Bueno, siempre no, pero casi siempre, ¿vale? Pero no al revés. Un macho que no se pelease tendría mucho más difícil acceder a hembras y, por tanto, la selección natural hizo al macho más fuerte y más agresivo en general. Y este es el lado principalmente biológico, genético, que está ahí, por supuesto, pero sabemos que la cultura regula todos esos impulsos innatos y a medida que las sociedades crecían, se premiaban cada vez más otros tipos de comportamiento. Y dado que la violencia directa ya no era generalmente la mejor estrategia para acceder a recursos, pues poco a poco nos fuimos haciendo menos y menos violentos. Hay un libro muy interesante sobre todo esto, que es de Steven Pinker, que se titula Los mejores ángeles de nuestra naturaleza, que ha recibido algunas críticas porque, cuanto más atrás miremos, pues más difícil es tener datos certeros y hay que hacer muchos supuestos, pero sí parece claro que hay una tendencia hacia la reducción de la violencia, fruto de la cultura, y de hecho el cambio cultural ha impactado nuestros genes, es decir, nos hemos autodomesticado en cierta medida
y se ha reducido ese impulso violento porque en las sociedades más recientes ofrecía menos ventajas evolutivas. Ojo, sigue ahí en gran medida, por supuesto, pero más suavizado y por estos dos aspectos, ¿no? Principalmente por la evolución cultural y en menor medida también por la evolución biológica, pero mucho menos porque esta evolución biológica es mucho más lenta. Pero en cualquier caso parece claro que la violencia en la actualidad es muy inferior a la que era hace miles o incluso cientos de años. Y si hablamos de los estoicos, como mencionas en tu pregunta, volviendo a la filosofía, pues debemos recordar que su comportamiento estaba guiado por la virtud, ¿no? Ese arete que llamaban, y esto se traducía en 4 grandes virtudes, en sabiduría, coraje, justicia y templanza. Y por tanto se oponían a la violencia gratuita y criticaban a los emperadores que usaban la violencia indiscriminada simplemente porque tenían poder o trataban mal a sus súbditos o ejercían violencia impulsiva, ¿no? Porque una buena parte de la violencia que ejercemos, que vemos, es, como digo, impulsiva. O sea, porque alguien nos mira mal o tenemos un altercado con el coche o cosas similares. Y los estoicos proponían en estos casos aplicar esa templanza, esa autorregulación para evitar caer en esa tentación, en esa violencia impulsiva. Pero a su vez, si había alguien que usaba su poder o su fuerza para abusar de otros, la virtud de la justicia les obligaba a usar la violencia para frenar esa agresión. Y finalmente, la virtud de la sabiduría les decía cuándo era necesario usar la violencia y en qué grado. Y al menos esta es la teoría. Después la práctica es más complicada y la justicia es relativa, ¿no? Pero es evidente que veían la violencia como un medio para un fin, y si el fin era malo, por ejemplo, lograr más poder o dañar a alguien por diversión, pues estarían en contra de esa violencia, pero si el objetivo era defenderse o defender alguna causa justa, pues no se opondrían. De hecho, el propio Marco Aurelio pasó muchos años combatiendo contra las tribus germanas que estaban intentando expandirse en el territorio romano y lo veía como algo justo, ¿no? Defender su territorio y a sus ciudadanos. Evidentemente, los germanos lo verían quizás como que eran territorios ocupados, o sea, no hay respuestas sencillas, pero en líneas generales esta sería la visión estoica sobre la violencia. Y con esto terminamos por hoy. Os pido el favor de siempre, que es que nos dejéis una evaluación en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox o la plataforma que uséis para escuchar el podcast, que nos ayuda a tener más visibilidad. Y también os propongo sumaros a mi lista de correo gratuita en fitnessrevolucionario.com/lista, donde publico novedades y reflexiones que no encontraréis en ninguna otra parte. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.